Ha preocupado y ha generado indignación en la población, principalmente de Caranavi. Le vamos a contar acerca de un profesor de música acusado de supuestamente violar a menores de edad. Pero aparecieron más víctimas. A continuación le vamos a presentar todos los detalles y después ampliaremos esta información y además nos enteraremos en qué está todo este proceso en contra de este maestro con la doctora Marisol Quiroga, abogada activista de derechos humanos. El hecho habría ocurrido en la colonia Calama de la población de Caranavi, exactamente en el colegio Mejillones. El profesor de música de esa unidad educativa presuntamente violaba a sus estudiantes de 7, 8 y 9 años en las aulas del establecimiento. De estas tres víctimas se tiene que las menores fueron violadas en el aula donde pasaban clases, ¿no? El profesor realizaba estos actos introduciendo objetos y su mano a las menores, y a una de ellas sí se le ha podido llevar a su cuarto donde él vivía. El presunto violador actualmente se encuentra en la cárcel de Chonchocoro y se le rechazó su libertad. Sin embargo, suman las víctimas de violación a 8 menores. Se conoce que aparentemente el profesor les decía a sus estudiantes que si no les hacía caso les rebajaría el puntaje. El día de hoy se ha llevado la audiencia de apelación a la medida cautelar, misma que ha sido que la resolución en este caso se ha confirmado. Se buscan a más víctimas, ya que el educador habría estado alrededor de 5 años como profesor en esa comunidad. Las violaciones se dieron a conocer tras que una de las víctimas le contara en llanto a su madre por qué no quería ir a pasar clases de música. Una de las niñas, una niña de 8 años, cuando le tocaba música no quería ir a pasar música. Entonces su mamá, cosechando la coca, le había preguntado, ¿por qué no quieres ir a pasar los martes? Creo que era el día que pasaban clases, y la niñita arrancó en llanto y le dijo, tienes que decirme qué es lo que te pasa. Entonces la mamá, la niña le había manifestado todo lo que le hacía el profesor de música. Y fue así que le pusieron en conocimiento al papá, y la niña comenzó a hablar que no era la única a la que le hacían, porque a una de sus compañeritas en una ocasión le había visto la ropa interior con sangre y le había dicho que era el profesor Manzaneda el que le había hecho. Entonces van donde la mamá, y la mamá, muy preocupada, pregunta a la niña, y efectivamente así comienzan a reconocer todas las niñas todo lo que este señor les hacía. El Ministerio de Educación sigue el proceso de cerca y tras conocerse el hecho se habría destituido del cargo como educador a Edgar Manzaneda Alanoca, quien sería el violador. Una de las pequeñas de tan solo 8 años denunció, dio a conocer a su mamá de que este maestro había abusado, la habría violado. Pero la historia no termina ahí, porque aparecen otras víctimas, primero 4 y ahora ya se conoce de 8 niñas más. Y bueno, ¿qué dicen los abogados dentro de todo este proceso? Se presume incluso, y hay el temor de que existan otras víctimas. Pero vamos a profundizar la información. Nuevamente damos la bienvenida a la doctora Marisol Quiroga, abogada activista de derechos humanos. Doctora, buenos días. Un caso realmente indignante. Yo creo que sí nos debe llevar a la reflexión a todos, porque esto es lo que está ocurriendo, ¿no?, en las unidades educativas. Como usted lo dijo, tenemos ya 8 víctimas y la Defensoría está para ingresar para hablar con todas las niñas, porque estamos casi seguros de que hay todavía muchas más víctimas. Es más, conocemos algunos relatos, porque las niñas comienzan a hablar, como por ejemplo en una ocasión había desvestido por completo a una de las niñitas, una niña de 8 años. Y cuando la vieron caminar por el camino, la niña estaba retornando a su casa llorando. Entonces le dijeron, ¿qué fue lo que te pasó? Pues ahí contó, no, me ha desnudado por completo. Y la niña totalmente choqueada. O sea, realmente indignante. Nosotros, el día de ayer se ha resuelto, él ha solicitado, el apelado, la resolución dictada en relación a su detención preventiva. Sin embargo, se ha confirmado, él sigue en detención preventiva. Bueno, a la fecha ya se ha personado el ministro de Educación como corresponde, según normativa que tienen dentro del Ministerio de Educación, y es lo que corresponde como coadyuvante. Y también la Dirección Distrital de la Ciudad de La Paz, estas 2 instancias. ¿Qué es lo que pasa con estas pequeñas cuando hacen el relato de lo que este hombre, esta persona, su maestro además, les había hecho? ¿En algún momento hubo quizás intentar en ellas generar temor para que no denuncien este hecho? En una primera reunión se ha tratado de evitar de que
se hable sobre este tema con las niñas en forma posterior a la denuncia, ¿no? Porque es lo que corresponde. Este tema no se tiene que hablar con las niñas, excepto cuando necesitemos alguna pericia y después hay que tratar de borrar. Pero sin embargo, se ha convocado una reunión de parte del director del colegio, que en algún momento había mencionado a los padres de familia que esto iba a ocasionar que les quiten el ítem, que debió haber sido resuelto tal vez internamente, pero esas cosas los padres de familia nos pusieron en conocimiento y nosotros les explicamos cuál sería la figura si es que esto no se denunciaba. Entonces habían puesto en conocimiento, hicieron los reclamos ante el director y ahora sí tienen toda la predisposición, creo que, de denunciar. Lo que más nos alarma a nosotros es la forma cínica, porque no tiene otro calificativo, en la cual este hombre está dentro del proceso. Tenemos un memorial donde él ha solicitado inspección técnica ocular seguida de reconstrucción. Reconstrucción de los hechos, con las víctimas. O sea, qué increíble. Estamos totalmente prohibidos solamente de hacer que estas niñas vuelvan a verlo a esta persona. Imagínense someterlas a una reconstrucción y eso no se puede hacer. O sea, ni siquiera la lógica racional del ser humano podemos pensar en hacer una reconstrucción de esa naturaleza. Y tenemos otro memorial en la cual trata a las niñas de mitómanas, o sea, es decir, mentirosas. Sí. Porque según los estudios del médico forense, estas niñas habrían tenido relaciones sexuales a corta edad y de lo que es lógica tienen unos traumas, tienen unas alteraciones psicológicas, pero no tuvieron relaciones sexuales a temprana edad conmigo, dice. O sea, realmente aterrante. Hemos presentado una carta con todos estos antecedentes ante el Ministerio. ¿Se le ha hecho alguna valoración a esta persona? ¿Valoración psicológica? Es lo que estamos solicitando, la pericia psicológica que corresponde a esta persona porque desmarca. Y hemos hecho esta denuncia ante el ministro de Educación para que se pueda denunciar ante el ministro de Justicia porque hay una instancia ética de la abogacía, porque todos los abogados sabemos que hay un conglomerado de normas, no solamente internas, sino internacionales, de protección a las víctimas y víctimas menores. Esta persona, este hombre, tendría más de 40 años. Imagínense por cuánto tiempo él ha estado fungiendo como maestro. Cuántas niñas, niños ha tenido a su cargo. Realmente un tema y un caso que estremece, y más con la solicitud de esta persona, la solicitud que hace con las víctimas. Ahora, hablemos de ellas, de las víctimas. ¿Cómo quedan afectadas psicológicamente? ¿Qué es lo que se va a pedir en el caso de ellas, por favor? Las secuelas que tiene la violencia sexual en las niñas es realmente atroz. Lo que nosotros vamos a solicitar es la imposición de una pena máxima, pero independientemente de aquello vamos a solicitar la reparación del daño, porque las niñas deben ser sometidas a constantes terapias psicológicas que las ayuden a superar este trauma. ¿Por qué? Tenemos experiencia, no es nuestro primer caso, tenemos experiencias de niñas que habiendo sufrido violencia sexual tienen una tendencia a la autolesión. Muchas de ellas culpabilizan que les haya ocurrido eso, el hecho de ser mujeres y no tener la fuerza para poderse defender, y comienzan a querer vestirse como varones, es decir, que ocasionan varios trastornos. Cuando llegan a la edad de la adolescencia empieza una rebeldía muy fuerte. O sea, son atroces, son realmente atroces. Por lo tanto, nosotros no solamente vamos a buscar la sanción, sino la reparación del daño. Eso es lo que nos dicen estándares internacionales de derechos humanos, que no solamente se debe buscar la sanción, sino la reparación ejemplificativa para la víctima. ¿Usted se imagina cuántas niñas hay, cuántos casos de niños también que no se denuncian, que realmente están pasando por situaciones tan difíciles porque prácticamente les arruinan la vida? No hay otra palabra más, les arruinan la vida. Niñas, niños que recién están empezando a vivir, a soñar, y que ocurre este tipo de hechos realmente deplorable. Gracias, doctora, por su visita. Vamos a estar muy pendientes de este proceso. Le agradezco por la invitación. Muy bien, hemos hablado de este hecho lamentable. Como medio de comunicación vamos a continuar, sin duda alguna, realizando todo el seguimiento correspondiente. Qué lamentable. Imagínese usted, 8 niñas víctimas de su propio maestro. Realmente, para podernos a reflexionar, y además también este tipo de hechos deben ser denunciados y, por supuesto, castigar a los autores. Tenemos mucho más en Al Día.